Nos enseñaron que pagar poco es ser eficiente, que quien gasta menos, administra mejor, que ahorrar en nómina es una muestra de inteligencia. Pero nunca nos dijeron que se pierde cuando ese ahorro se convierte en rutina. No nos dijeron que detrás de cada cifra hay historias, rostros y cuerpos que sienten cada peso que no reciben. Que mientras la contabilidad sonríe, alguien deja de dormir bien, alguien deja de estudiar, alguien deja de soñar. No vemos el costo en los balances. Se esconde en los cuerpos cansados que salen antes del amanecer y regresan cuando ya anocheció. Se nota en los hijos que duermen antes de que sus padres lleguen a casa. En los sueños que se posponen una y otra vez porque el salario nunca alcanza. Y no es solo cansancio físico, es un desgaste silencioso del alma, una sombra que crece en cada jornada que no da fruto suficiente. Millones de personas en el mundo trabajan más horas de las que deberían y ganan menos de lo que necesitan. Se levantan con la alarma antes de que el sol ilumine la ciudad, recorren calles vacías, enfrentan transporte público abarrotado y llegan a lugares donde su esfuerzo no se refleja en su salario. Y lo más doloroso es que ya se acostumbraron. Se acostumbraron a sobrevivir con lo justo, a celebrar cuando el sueldo llega a tiempo, a callar para no perder el empleo. Se acostumbraron a pensar que su valor está en lo que producen, no en lo que merecen. El bajo salario se ha convertido en una forma silenciosa de violencia. No deja marcas visibles, pero desgasta por dentro. Es un cansancio que no se quita con dormir, una ansiedad que no se cura con vacaciones, un vacío que no llena ninguna bonificación temporal. Durante años nos vendieron la idea de que pagar menos era una forma de competir. Que si bajabas costos, podías mantenerte en el juego. Que la eficiencia se medía en números y no en bienestar. Pero nadie dijo que ese juego se construía sobre el desgaste de quienes sostienen todo con sus manos. Cada hora no remunerada, cada sacrificio invisible, cada día en que se renuncia a la vida personal, deja una marca que no aparece en los informes. Cuando un trabajador siente que su tiempo no vale, algo se rompe. Cuando se multiplica ese sentimiento entre millones de trabajadores, lo que se rompe ya no es una persona, es una sociedad. El tejido de nuestra convivencia, nuestra economía y nuestra cultura laboral se resienten. Y aún así, seguimos creyendo que lo barato es inteligente. No es curioso que midamos la productividad de una empresa con balances y hojas de cálculo, pero nunca calculemos el precio humano de cada recorte. La cultura de pagar poco no nació del egoísmo, sino del miedo. Miedo a no poder competir. Miedo a cerrar. Miedo a perder frente al que ofrece más barato. Y en ese miedo se normalizó una práctica que convirtió la dignidad en un costo variable. Hoy muchos creen que pagar lo justo es un lujo, cuando en realidad es la base de cualquier empresa que quiera durar. Porque la productividad no nace del ahorro, sino del respeto. Y el respeto empieza por valorar el trabajo ajeno tanto como el propio. ¿Acaso es eficiencia si se pierde talento, se rompe la motivación y se desgasta la salud de quienes hacen posible que todo funcione? ¿Es realmente ahorrar si el costo final lo paga la sociedad, no los balances contables? Pagar poco no siempre es barato. Tiene un precio que no aparece en los informes, pero que todos terminamos pagando: menos salud, menos motivación, menos esperanza. Cuando los salarios se estancan, la economía también se estanca. Cuando el talento se va, los proyectos se apagan. Cuando el trabajador deja de creer, el futuro deja de construirse. Y mientras tanto, la vida sigue. Las facturas llegan, los hijos crecen, las oportunidades se pierden. El precio que pagamos por no valorar lo que realmente importa nunca aparece en una hoja de cálculo, pero se siente en cada calle, en cada hogar, en cada rostro cansado. Este no es un problema de una empresa, ni de un país. Es una costumbre que se volvió global, medir la eficiencia humana con la calculadora, y no con la conciencia.
Pero hay algo que no se puede maquillar con estadísticas, la realidad. La de quienes sostienen el mundo sin poder sostenerse a sí mismos. La de quienes dejan horas de su vida sin recompensa, solo para que alguien más mantenga ganancias. Y cada vez que ignoramos este costo invisible, nos acercamos a un futuro donde la desigualdad no solo es económica, sino moral, social y humana. En los próximos minutos, vamos a descubrir qué se esconde detrás del salario bajo. ¿Quién gana, quién pierde y cuánto nos cuesta realmente sostener este espejismo? Si alguna vez te preguntaste por qué el esfuerzo no alcanza, por qué los trabajadores parecen invisibles, este video es para ti. Porque entender el valor real del trabajo no es solo mirar balances. Es mirar a los ojos a quienes hacen posible todo lo que damos por sentado cada día. La historia no empezó con la codicia. Empezó con el miedo. El miedo a no poder competir, a quebrar, a perderlo todo. Década tras década, ese miedo se transformó en política económica, en estrategia empresarial, en justificación moral. Cada crisis, cada cierre masivo de empresas, dejó cicatrices invisibles. No fueron solo pérdidas económicas, fueron familias desplazadas, proyectos truncados, vidas con sueños interrumpidos. En los 90, el mundo cambió de reglas. Las fronteras se abrieron, las fábricas viajaron a países donde la mano de obra costaba la mitad. Los gobiernos repetían un mantra: hay que ser competitivos. Pero detrás de esa palabra se escondía un pacto silencioso: pagar menos para sobrevivir. Y así, lentamente, el miedo se convirtió en norma y la norma en costumbre. Se enseñó que resistir con salarios bajos era necesario, que el sacrificio individual justificaba la estabilidad empresarial. Nunca se cuestionó cuánto costaba realmente a las personas, a sus familias, a la sociedad en conjunto. La idea del bajo costo se vistió de modernidad. Se maquilló con términos elegantes: eficiencia, optimización, productividad. Pero debajo de esos nombres técnicos se escondía algo más simple y cruel: la reducción del valor humano. El trabajo dejó de ser fuente de progreso y se convirtió en un número dentro de una hoja de cálculo. Se midió hasta el segundo, el desempeño, la producción, pero nunca el desgaste emocional, la salud perdida, las horas de sueño que no regresan. La maquinaria del bajo costo no se impone con golpes ni amenazas. Se disfraza de necesidad, convierte la resignación en virtud, la precariedad en normalidad y el sacrificio en cultura empresarial. Es un engranaje silencioso que funciona porque quienes lo sufren no se atreven a quejarse y porque quienes lo aplican no ven rostros, solo cifras. La precariedad no llegó como un golpe, sino como una costumbre. Se instaló en el lenguaje cotidiano: algo es algo, por lo menos tienes trabajo, hay que aguantar. Frases que parecen consuelo, pero son cadenas invisibles. El esfuerzo dejó de ser un camino hacia la estabilidad y se volvió castigo. Las jornadas largas no garantizan progreso, solo cansancio acumulado, cuerpos agotados, mentes exhaustas. Los empleados aprenden a callar, a aceptar lo mínimo, a renunciar lentamente a sus aspiraciones. Y mientras tanto, el mundo celebra la eficiencia, las empresas crecen en números, los balances sonríen. Pero detrás de esos éxitos, la vida de millones de trabajadores se encoge, se deteriora y se desvanece silenciosamente. Durante años se aplaudió al empresario que lograba pagar menos. Se le consideró eficiente, pragmático, competitivo. Pero la eficiencia sin ética es un espejismo que se cobra caro. Ningún negocio puede prosperar eternamente sobre el desgaste de su gente. Pagar poco no es solo una decisión económica, es una visión del mundo. Es creer que el ser humano vale menos que el resultado. Que el tiempo de los demás puede comprarse barato mientras el propio se cobra caro. Esa mentalidad se hereda. Se transmite de una empresa a otra, de un jefe a un nuevo emprendedor. Y así, sin querer, los que fueron mal pagados aprenden a repetir el mismo modelo.
Sin darse cuenta, perpetúan un ciclo que daña más allá de sus balances, daña vidas, comunidades, ciudades enteras. Nos vendieron la idea de que para ser competitivos hay que pagar menos. Pero ningún país se hace grande empobreciendo a quienes lo sostienen. La verdadera competitividad no se mide en recortes, sino en bienestar. No se trata de gastar menos, sino de invertir mejor. El bajo salario no solo reduce la calidad de vida, también mata la innovación. Porque un trabajador preocupado por sobrevivir no puede imaginar, crear ni mejorar. El talento no florece donde reina el miedo. Y una sociedad que no valora a sus trabajadores está condenada a repetir los mismos errores. Porque la eficiencia que ignora la humanidad de quienes producen es una eficiencia que se desploma a mediano plazo. El silencio también tiene un precio. A muchos se les enseñó a no reclamar, a no preguntar, a no esperar más de lo necesario. Pero ese silencio colectivo se convirtió en la base de un sistema que normaliza el abuso y castiga la dignidad. El miedo a perder el sustento reemplazó el deseo de justicia. Y cuando el miedo gobierna el trabajo, la sociedad entera se enferma. No es solo un problema laboral, es un problema moral. Aceptamos que lo mínimo sea suficiente, mientras el potencial humano se desperdicia. El precio se paga en cuerpos cansados, en sueños postergados, en oportunidades perdidas. Pagar poco no solo empobrece a quien trabaja, empobrece a todos. Reduce el consumo, destruye el tejido social, amplía la brecha entre quienes tienen demasiado y quienes apenas sobreviven. Se convierte en un impuesto invisible, que nadie quiere ver, pero que todos pagamos. El problema no es solo económico, es cultural. Está en la forma en que entendemos el valor, el éxito y la productividad. Hemos confundido rentabilidad con progreso, cuando lo primero puede existir sin lo segundo. Y mientras seguimos midiendo resultados solo con números, olvidamos medir la dignidad, la salud, la esperanza. Así se construyó la cultura del bajo salario, ladrillo a ladrillo, miedo a miedo. Nos enseñaron que trabajar más por menos era señal de fortaleza. Pero la verdadera fortaleza está en reconocer que un país que no paga bien a su gente está condenado a repetir su pobreza. Todo sistema que paga poco termina pagando caro. Y ese precio no aparece en los balances, pero se siente en cada ciudad, en cada barrio, en cada hogar. En el próximo capítulo veremos de frente ese costo, las consecuencias que no aparecen en los informes, pero que todos, de una forma u otra, terminamos pagando. Nos dijeron que el trabajo dignifica, pero nadie nos advirtió que a veces también desgasta el alma. Que detrás de cada salario bajo hay una historia que no se ve en los informes, la historia de alguien que da todo, que cumple, que se esfuerza y aún así no llega. El amanecer no es igual para todos. Para algunos, es el inicio de un día lleno de esperanza, para otros, es apenas la señal de que la lucha vuelve a empezar. Cada paso, cada uniforme, cada desplazamiento, es un recordatorio de lo que cuesta sobrevivir. Y mientras la ciudad despierta lentamente, estas vidas transcurren en silencio, invisibles para quienes miden el éxito solo con cifras. Ella trabaja 6 días a la semana. Cumple, se esfuerza, sonríe. Pero su sueldo nunca alcanza. La responsabilidad la acompaña incluso cuando duerme, calcula los gastos, planea las comidas, organiza las horas de los hijos. Cada centavo cuenta, cada factura es un desafío, cada día sin imprevistos es un triunfo silencioso. Y aunque parezca que nada cambia, su vida es un equilibrio constante entre la esperanza y la frustración. Ella no solo trabaja, sostiene hogares, educa, cuida y resiste. Y cada noche, cuando finalmente puede cerrar los ojos, su mente sigue haciendo cuentas, ¿cómo llegar al próximo mes? Él soñaba con estudiar, con crecer, con construir algo propio. Pero el tiempo se le fue trabajando. 2 empleos, 4 horas de sueño y una vida suspendida entre la obligación y la supervivencia.
A veces se pregunta si todo este esfuerzo lo llevará a algún lugar, o si solo está girando en un ciclo que nunca termina. Su mirada revela cansancio y resignación, la de quien da todo y aún así siente que no avanza. La juventud que debería ser plenitud se convierte en un calendario de agotamiento, y cada día suma a la sensación de que la vida se mide solo en trabajo, nunca en sueños cumplidos. Lleva más de una década en la misma empresa. Nunca faltó, nunca pidió más de lo justo. Pero su salario no ha cambiado. Ve pasar los años, los precios, las promesas incumplidas. Su hijo, que ahora trabaja también, gana lo mismo que él ganaba cuando comenzó. El tiempo pasa, y el sueldo no. Y con cada año que transcurre, se acumula la sensación de haber entregado más de lo que recibió. El desgaste no es solo físico, es la resignación de quien sabe que el esfuerzo no se traduce en mejora. Es la memoria silenciosa de todas las oportunidades perdidas, de todos los proyectos que se quedaron en la puerta del trabajo porque no había recursos para llevarlos adelante. Cada salario bajo es una deuda emocional. Una herida que no sangra, pero que se siente en el cuerpo. La ansiedad, el insomnio, el cansancio que se vuelve parte del día. La pobreza laboral no siempre se nota hasta que miras de cerca y descubres que hay vidas enteras sobreviviendo al borde. Y lo peor es que muchos ya no se quejan. Se acostumbraron a vivir al límite. Se acostumbra uno a contar monedas, a celebrar cuando el sueldo llega a tiempo, a reír mientras el estómago protesta. Cada esfuerzo que se entrega sin recompensa real es un ladrillo en un muro invisible que separa al trabajador de sus sueños. En los números, parecen cifras pequeñas. En la vida real, son decisiones que moldean destinos. Porque pagar poco no solo empobrece al trabajador, empobrece a todos. Empobrece a la sociedad, empobrece la empatía, empobrece la esperanza. Cada moneda no pagada, cada hora extra ignorada, cada promesa incumplida, es un recordatorio de cuánto nos cuesta mirar solo la productividad y no a las personas. Y mientras las monedas caen, también caen oportunidades, sueños, salud y dignidad. ¿Cuántas veces hemos confundido eficiencia con indiferencia? ¿Cuántas veces hemos aceptado la pobreza de otros como parte del orden natural de las cosas? El cansancio no siempre se ve en la piel, a veces se siente en la mirada, en los hombros caídos, en la falta de palabras. Y mientras la ciudad despierta, hay quienes ya llevan horas soportando lo que muchos no notarían jamás. No se trata solo de números. Se trata de personas. Cada vez que una empresa paga lo justo, invierte en dignidad, en estabilidad, en futuro. Cada vez que un trabajador exige su valor, le recuerda al mundo que no somos engranajes desechables. Porque el respeto no se compra ni se ignora. El salario justo no es un lujo, es un acto de reconocimiento, de humanidad. Es la diferencia entre sobrevivir y vivir, entre resignarse y soñar, entre mirar hacia adelante con esperanza o con miedo. Porque pagar poco no es ahorrar. Es hipotecar el alma de quienes sostienen todo lo que existe. Y mientras las calles se llenan de luces al caer la tarde, los rostros de quienes construyen la ciudad nos recuerdan que cada esfuerzo merece ser reconocido. Que la dignidad no tiene precio y que ignorarla tiene un costo que todos, de una forma u otra, terminamos pagando. Pagar poco no solo afecta al trabajador. Afecta a toda la sociedad. Lo que parece un ahorro en la nómina se convierte, con el tiempo, en un costo invisible que nadie esperaba, pero todos terminamos pagando. Cada decisión de recortar salarios deja huellas que van más allá de la contabilidad. Se refleja en los hogares, en los hospitales, en las escuelas, en los mercados. Hoy vamos a mirar de cerca esas huellas, a darles rostro y nombre, porque detrás de los números hay vidas enteras que cargan el peso de lo que otros decidieron ahorrar. El bajo salario genera estrés constante, ansiedad, insomnio y enfermedades silenciosas.
Los dolores de cabeza, la tensión muscular, las noches sin descanso, son síntomas de un sistema que no paga lo suficiente para sostener a quienes sostienen todo lo demás. La fatiga se acumula en cuerpos y mentes. Los pequeños problemas de salud se convierten en grandes enfermedades ignoradas. Y cada enfermedad no diagnosticada se traduce en días de trabajo perdidos, en productividad reducida, en familias que pagan el costo de un sistema injusto. El dinero que no se invierte en bienestar se paga con cansancio, resignación y, muchas veces, con vidas truncadas. Estas historias representan a millones. La madre que prepara comida con lo justo, el joven que estudia de noche mientras trabaja, el hombre mayor contando monedas para cubrir servicios básicos. Sus vidas muestran que cada jornada agotadora es un recordatorio del costo que la sociedad ignora. Cada esfuerzo invisible, cada hora extra sin reconocimiento, cada sacrificio no compensado, se traduce en salud deteriorada, en oportunidades perdidas y en sueños aplazados. El precio de lo que parece ahorro no lo mide la contabilidad, lo siente la piel, lo registra la mente y lo vive la familia. La idea de que pagar menos aumenta la rentabilidad es un mito peligroso. La productividad real disminuye cuando los trabajadores no pueden rendir al máximo, cuando la fatiga y la preocupación por sobrevivir reemplazan la creatividad y la motivación. Empresas con salarios bajos enfrentan más errores, menos compromiso y rotación constante. Cada despedida y cada renuncia son pérdidas de conocimiento acumulado. Lo barato se vuelve caro, cada peso que no se invierte en talento y en bienestar termina regresando multiplicado en problemas, retrabajos y oportunidades perdidas. Los salarios bajos no solo afectan al trabajador, golpean a la familia y a la comunidad entera. Padres agotados, hijos que deben asumir responsabilidades antes de tiempo, viviendas pequeñas y precarias, barrios donde la precariedad se convierte en paisaje cotidiano. Cada salario insuficiente es un recordatorio de que la sociedad paga un precio emocional, una fractura silenciosa que se transmite de generación en generación. La desigualdad no se crea de la noche a la mañana, se alimenta de cada jornada mal remunerada, de cada talento que no florece y de cada sueño que se postergó para sobrevivir. Cuando los trabajadores ganan poco, consumen menos. La economía pierde dinamismo, el mercado interno se contrae y la desigualdad se amplía. Lo que parece un ahorro para la empresa se traduce en menos oportunidades para todos. Menos consumo significa menos inversión, menos empleo y menos crecimiento. Cada peso que no se invierte en salarios es un peso perdido para el desarrollo colectivo. Y mientras las empresas creen que ahorran, la sociedad entera paga con menor progreso, menor bienestar y menor esperanza. El bajo salario no solo desgasta a quienes se quedan, empuja al talento a buscar mejores oportunidades. Profesionales capacitados abandonan sus ciudades, sus familias, sus comunidades, buscando reconocimiento y estabilidad. Lo barato termina siendo costoso, las empresas pierden competitividad, la sociedad pierde creatividad y la innovación se diluye en lugares donde la dignidad se respeta. Cada joven que se va es un recordatorio de que el talento, cuando no se paga ni se valora, no permanece. Cada oportunidad perdida es un costo que la sociedad no contabiliza hasta que es demasiado tarde. La precariedad laboral deja cicatrices visibles en los barrios y comunidades. Escuelas deterioradas, hospitales saturados, mercados abarrotados, viviendas insuficientes, todo es reflejo de un sistema que subestima el valor del trabajo. La desigualdad se convierte en estructura. El talento y las oportunidades se concentran en unos pocos, mientras la mayoría lucha por sobrevivir. Pagar poco tiene un efecto dominó que va más allá de la nómina, afecta educación, salud, cohesión social y la capacidad de soñar de toda una comunidad. Pagar poco tiene consecuencias que no aparecen en balances ni en hojas de cálculo. Se sienten en cada jornada agotadora, en cada talento que se pierde, en cada niño que crece con menos oportunidades. El costo real no está en la nómina, está en la sociedad que lo tolera, en la creatividad que se apaga, en la esperanza que se reduce. Si seguimos creyendo que lo barato es rentable, pagaremos un precio mucho más alto que el dinero.
Pero hay otra realidad posible. Empresas, trabajadores y comunidades pueden cambiar este ciclo. En el acto final veremos que invertir en dignidad, en salario justo y en bienestar no es solo una opción ética, es una inversión imprescindible para construir un futuro sostenible para todos. Existen reglas claras, un salario mínimo que garantiza dignidad, horas extras que deben ser remuneradas, derechos laborales que protegen a los trabajadores. Pero cumplir la ley no siempre significa hacer lo correcto. La legalidad es la base, la ética y la dignidad son el verdadero techo. Porque pagar poco, aunque legal, puede ser inmoral. Se puede seguir la letra de la ley y aún así destruir vidas, familias que no llegan a fin de mes, trabajadores que renuncian a su salud para cumplir jornadas interminables, sueños que se pierden en la rutina diaria. El verdadero costo no se refleja en balances ni en estadísticas, se siente en la angustia de quienes hacen su trabajo con esfuerzo y reciben menos de lo que merecen. Algunas empresas creen que cumplir la ley es suficiente, que pagar lo mínimo exigido por la normativa laboral las exime de responsabilidad. Pero pagar lo justo no es solo legalidad, es reconocer el valor del trabajo humano. Cada hora laborada, cada esfuerzo entregado, merece respeto. Ignorar esto convierte la economía en explotación y el trabajo en sufrimiento silencioso. El cansancio acumulado, la frustración cotidiana y la sensación de ser reemplazable se convierten en compañeros invisibles del trabajador. La ética no es un lujo, es la única forma de mantener viva la dignidad en el lugar de trabajo. Y cuando se olvida, la pérdida es mucho más que financiera, es humana. Estas historias no son casos aislados. Son el reflejo de millones de trabajadores que enfrentan salarios bajos y condiciones injustas. La mujer con 2 empleos que aún no llega a cubrir sus gastos, los jóvenes que se quedan horas extras sin remuneración, los obreros con contratos precarios, cada uno lleva consigo marcas invisibles de agotamiento y resignación. La explotación no siempre se ve, pero se siente en cada gesto de cansancio, en cada pausa que parece eterna, en cada oportunidad perdida. Y cuando esas marcas se multiplican, el daño se extiende más allá del individuo, la empresa pierde talento, la sociedad pierde confianza, y el precio se paga en sufrimiento colectivo. Multas, demandas y escándalos han sacudido empresas que pagaban menos de lo debido. Lo que parecía un ahorro terminó en crisis legales, cierres y pérdida de reputación. El error de pensar que lo barato es rentable queda en evidencia cuando los tribunales, los medios y la opinión pública señalan la injusticia. La historia nos recuerda que la ética y la legalidad no son opcionales. Ignorarlas siempre tiene un costo, y no siempre se mide en números, se mide en la confianza perdida de empleados, clientes y comunidad. En distintos países, pagar por debajo de lo justo ha derivado en crisis reputacionales, investigaciones legales e incluso la quiebra de la empresa. Lo que parecía un ahorro terminó costando más que cualquier nómina correcta. El patrón se repite, la ética ignorada conduce a la desconfianza, la explotación a la fuga de talento, la legalidad mínima a sanciones que afectan a toda la organización. Estos casos nos muestran que un negocio sostenible no se construye sobre la precariedad, sino sobre la justicia, el respeto y la responsabilidad social. Quien olvida esto, paga con mucho más que dinero, paga con credibilidad, cultura empresarial y futuro. Cada moneda que no se paga, cada hora que se ignora, cada derecho que se esquiva deja una marca invisible. Es el precio de la injusticia, no se mide en dinero, sino en confianza perdida, sueños aplastados y dignidad hipotecada. La explotación se refleja en el cansancio que se lee en los ojos de los trabajadores, en las manos que tiemblan de fatiga, en los relojes que marcan horas no remuneradas. No hay balance contable que capture el desgaste de quienes sostienen todo el sistema. Cada hora ignorada, cada esfuerzo no reconocido, es una deuda moral que la sociedad paga sin percibirla. Pagar lo justo no es un gasto, es un acto de respeto, de ética y de humanidad. Cada empresa que reconoce el valor de su equipo invierte en un futuro más sólido, más estable y más justo. La dignidad laboral es la base de una sociedad saludable.
Cuando los trabajadores son tratados como seres humanos y no como engranajes desechables, la productividad crece, la innovación florece y la cohesión social se fortalece. La moral y la legalidad caminan juntas, y quien las ignora termina pagando un precio que ninguna contabilidad puede reflejar. Porque pagar poco no es ahorrar, es hipotecar la dignidad. Reconocerlo es el primer paso para construir un mundo donde trabajar signifique vivir con respeto, justicia y orgullo. Cada trabajador merece que su esfuerzo sea valorado. Cada empresa tiene la responsabilidad de hacerlo posible. Invertir en salarios justos no es un gasto, es sembrar estabilidad, confianza y futuro. Cuando el respeto al trabajo se convierte en norma, todos ganamos, la empresa, la comunidad y, sobre todo, las personas que hacen posible que todo funcione. Cuando un salario no alcanza para vivir, el trabajador deja de soñar. Cada jornada agotadora, cada sacrificio invisible, va erosionando la esperanza. La precariedad laboral no solo desgasta individuos, desgasta familias, comunidades y el tejido social entero. Una sociedad sin sueños es una sociedad que se apaga. Los rostros que vemos en las calles, los gestos que pasan desapercibidos, son el reflejo de vidas que luchan contra la rutina, contra la falta de oportunidades, contra la sensación de ser siempre insuficientes. Y mientras algunos cierran los ojos ante esta realidad, otros la viven en silencio, día tras día. Lo que antes alcanzaba para cubrir lo básico ahora se convierte en un dilema diario. Cada gasto es una elección dolorosa, un cálculo constante entre necesidades y límites. Una madre soltera calcula centavo a centavo para alimentar a sus hijos. Un joven profesional sacrifica ocio, formación y descanso para cumplir con los gastos básicos. Una familia divide sus ingresos entre alquiler, transporte y alimentos, postergando sueños, proyectos y planes que parecen inalcanzables. La vida deja de ser planificada para convertirse en una lucha constante por sobrevivir. Y en esa lucha, la dignidad se mide en resistencia, no en satisfacción. Cada sacrificio silencioso es una historia que los balances contables jamás contarán. La desigualdad se profundiza cuando los salarios no alcanzan. Los que pueden ahorrar viven con posibilidades, los que sobreviven luchan por lo indispensable. La diferencia no se mide solo en dinero, sino en oportunidades, educación, salud, tiempo y libertad. Barrios con servicios completos y escuelas bien equipadas contrastan con comunidades donde cada recurso es escaso. Autos de lujo circulan junto a transporte público abarrotado. Oficinas lujosas contrastan con fábricas llenas de trabajadores agotados. La inequidad se vuelve visible, inevitable, y revela que el sistema premia al que ya tiene y castiga al que simplemente trabaja para vivir. Cuando el salario no permite vivir dignamente, el talento busca horizontes donde sus capacidades sean valoradas. Profesionales capacitados emigran, dejando atrás familias, comunidades y sueños. Las empresas pierden recursos humanos valiosos, la sociedad pierde innovación, creatividad y futuro. Cada maleta que cruza una frontera, cada currículum enviado fuera del país, es un recordatorio de que lo barato termina siendo costoso para todos, el talento se escapa, y con él, la esperanza de crecimiento colectivo. Cuando el salario no alcanza, recurrir al crédito se vuelve una necesidad. Cada préstamo, cada tarjeta, cada interés es una cadena que limita la libertad y perpetúa la precariedad. Una madre recurre a préstamos para alimentar a sus hijos, un joven cubre estudios mediante tarjetas, una pareja discute cómo pagar deudas acumuladas. El crédito se convierte en un silencioso recordatorio de la desigualdad, un reflejo de que el sistema premia al que ya tiene y deja a otros atrapados en una carrera sin salida. El dinero que no alcanza a cubrir lo básico se transforma en angustia diaria, y la deuda se vuelve una sombra constante que impide mirar hacia adelante con esperanza. Mientras algunos pueden planificar su futuro, ahorrar y disfrutar de tiempo libre, otros viven al límite, sacrificando sueño, salud y bienestar para llegar a fin de mes. La desigualdad no se mide solo en dinero, se mide en tiempo perdido, oportunidades truncadas y sueños aplazados.
Lo que algunas empresas consideran un ahorro en nómina es, en realidad, un costo social enorme que se paga con vidas humanas, con angustia familiar y con oportunidades que nunca llegarán a concretarse. Los bajos salarios generan grietas profundas en la comunidad, servicios limitados, educación insuficiente, salud precaria y movilidad social restringida. Cada barrio refleja las consecuencias: escuelas con pocos recursos, hospitales saturados, calles llenas de comercio informal, familias luchando por sobrevivir. Lo que no se ve en los balances se siente en la vida diaria: vecinos que dependen de la solidaridad, comunidades que resisten a pesar de la falta de oportunidades y un sistema que deja a muchos atrás. El costo no es solo individual, es colectivo. Es la sociedad que paga por ignorar la justicia económica. Los bajos salarios dejan grietas que van más allá del individuo, fracturan familias, comunidades y la sociedad entera. Cada vida que lucha por sobrevivir es un recordatorio de que la justicia económica no puede esperar. Mientras no cambiemos la manera de valorar el trabajo, cada día pagaremos un precio que no se refleja en los balances, pero se siente en la vida real. Cada sacrificio, cada deuda, cada oportunidad perdida es un llamado a la acción. La pregunta que debemos hacernos no es cuánto cuesta un salario justo, sino cuánto estamos dispuestos a pagar por ignorar esta realidad. Porque una sociedad que no invierte en sus trabajadores es una sociedad que hipotecará su futuro, su cohesión y su dignidad. Después de tantas historias de esfuerzo invisible, jornadas interminables y sacrificios que nadie ve, existe un camino diferente. Pagar lo justo no es un gasto, es invertir en confianza, compromiso y futuro. Cada trabajador reconocido es una semilla que florece, no solo en la empresa, sino en toda la sociedad. Cuando el esfuerzo humano es valorado, surgen cambios que trascienden las paredes de la oficina: familias más fuertes, comunidades más cohesionadas y un tejido social más resiliente. Porque el verdadero valor del trabajo no se mide solo en números, sino en vidas que se transforman, en esperanza que se recupera y en dignidad que se devuelve. Algunas empresas comprendieron que valorar a su equipo no es solo correcto, es inteligente. La productividad crece, la motivación se multiplica, la lealtad se fortalece y el ambiente laboral se llena de energía positiva. Pagar lo justo no es solo un acto ético, es estratégico. Cada esfuerzo reconocido se convierte en beneficios tangibles: mejores resultados, menor rotación, innovación constante y reputación fortalecida. La justicia salarial es una inversión que devuelve mucho más de lo que parece. Cada vida valorada es un capital humano que genera progreso y bienestar colectivo. Cuando se reconoce el valor del trabajo, las vidas cambian de forma tangible y profunda. Madres solteras que ahora pueden cubrir necesidades y ahorrar para la educación de sus hijos. Trabajadores que invierten en salud, tiempo libre y desarrollo personal. Jóvenes profesionales que continúan sus estudios mientras trabajan, soñando con un futuro posible. Empleados veteranos que finalmente reciben reconocimiento y aumentos tras años de dedicación. El salario justo transforma no solo al individuo, sino a la familia, a la comunidad y a la sociedad entera. Cada sonrisa recuperada, cada proyecto retomado, cada oportunidad que florece, es un recordatorio de que pagar lo justo no es un gasto, es una inversión en humanidad. Pagar poco puede parecer inteligente hasta que descubrimos lo caro que cuesta reconstruir lo que rompimos. Cada vida afectada, cada familia que sufre, cada comunidad desprotegida, paga un precio invisible que ninguna contabilidad refleja. Lo barato termina siendo la deuda más cara de todas: pérdidas de confianza, oportunidades truncadas, sueños aplazados y talento perdido. Reconocer esto es entender que la ética y la justicia laboral no son opcionales, son el fundamento de cualquier sociedad que aspire a prosperar con equidad y humanidad. Cada inversión en salario digno es una oportunidad para reconstruir lo que se ha perdido. Manos entrelazadas que simbolizan cooperación, talleres renovados, ciudades con actividad económica sana, empleados recibiendo capacitación y reconocimiento, todo refleja que es posible cambiar la realidad. Reconocer el valor del trabajo no es solo justicia, es sabiduría y visión de futuro.
Cada decisión justa fortalece comunidades, reconstruye confianza y devuelve la esperanza a quienes alguna vez la perdieron. Cada empresa, cada líder, cada ciudadano tiene un papel que cumplir. Valorar el trabajo significa invertir en dignidad, justicia y futuro. No es caridad, es construir una sociedad sólida donde el esfuerzo humano tenga un valor real. Cuando reconocemos esto, todos ganamos, los trabajadores, las empresas y la sociedad en su conjunto. La verdadera riqueza de una comunidad no se mide en balances contables, sino en vidas dignas, oportunidades reales y bienestar compartido. Porque cuando ignoramos el valor del trabajo, no solo se rompe un balance, se rompen vidas, familias y comunidades. Cada decisión de pagar menos tiene un costo invisible, pero real. Reconocer esto es nuestra responsabilidad compartida, construir un mundo donde trabajar signifique vivir con respeto, justicia y orgullo. Valorar el trabajo es un acto de justicia y de visión. Cada esfuerzo reconocido, cada salario justo, es una inversión en un futuro mejor. Cada acción que respeta al trabajador es un paso hacia una sociedad más fuerte, más equitativa y humana.